Quiero rogarles que mantengan sus Biblias abiertas en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 29. No vamos a hablar de todo el capítulo porque se nos iría como una semana, ¿verdad? Pero dice el verso 25. Proverbios capítulo 29, verso 25, dice la palabra del Señor. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para darte gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Nos permites estar aquí reunidos con el principal deseo de adorarte, de alegrarte, mi Dios, y con la necesidad, Padre, de meditar en tu palabra para que tú, pues, nos alimentes, mi Señor. Así es que pedimos tu santa bendición, tu santa dirección, mi Dios. Rogamos tus bendiciones para nuestras familias, para este pueblo, para toda tu iglesia y tus siervos que se reúnen a esta hora. Danos tu sabiduría, mi Dios, para que tu palabra sea bien expresada, mi Señor. Pedimos tu dirección y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esos proverbios pues nos hablan de la condición, del comportamiento del hombre en dos etapas. Del hombre en estado natural, del hombre que no se ha querido humillar ante Dios, que no ha querido escuchar la palabra de Dios, del hombre que no ha querido arrepentirse, reconocer que es un pecador, reconocer que necesita ser lavado por la sangre del Cordero. Y también nos habla de el hombre temeroso de Dios, el que sí ha creído, el que sí ha querido escuchar. Sí, mis hermanos, vamos a hablar de venciendo el temor. Venciendo el temor. ¿Cómo podemos vencer el temor? ¿Pero cuál temor? En la Biblia la palabra temor se usa, tiene dos aplicaciones. Les decía, el temor del hombre natural, el temor del hombre que no ha sido transformado por la sangre del Cordero, y el temor del cristiano. Entonces vamos a ver cómo venciendo el temor. Bueno, es obvio, lógico. Para vencer el temor, pues primero tenemos que reconocer que somos pecadores. Reconocer que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Que es tanto el amor de Dios por su creación que prefirió castigar a su Hijo para no castigarnos a nosotros. Aquí la primera aplicación es del hombre natural, el que no ha querido escuchar la palabra de Dios. Sí, hermanos. Ese hombre que se cree muy valiente, se cree tan valiente que cree que puede irse a los golpes con cualquier contrincante, ¿verdad? Pero ese hombre que cuando se viene un temblorcito, cuando se viene un terremoto,
no hay a dónde meterse. Miedo a los terremotos, miedo a los huracanes. Y ni quiere decir miedo a la muerte, eso es todo el asunto. Miedo a la muerte. Miedo a la muerte porque no sabe para dónde va, qué pasa después de que muere. Eso de que cuando uno muere es como cuando muere un animal, eso es mentira. Eso nadie lo cree que va. Porque todos fuimos creados por Dios y tenemos la imagen de Dios. Creyentes o no creyentes, hay algo dentro de nosotros que nos hace sentir que hay un ser supremo y que no somos iguales a los animales jamás, ¿verdad? Sí, ese temor, porque no sabe para dónde va el día en que muera. Pero mis hermanos, el temor que a nosotros debe de interesarnos y que debe siempre estar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras palabras, es el temor a Dios. Ese temor reverente, ese temor que es amor a Dios, ese temor que se manifiesta en adoración, ese temor que es confiar en Dios, confiar en sus promesas. No es un temor a ciegas. El cristiano no debe tener una fe a ciegas, no. Tiene una fe porque conoce en quién ha creído, porque conoce su palabra, porque conoce sus promesas. Pues no se puede negar, de verdad nos preocupa. Bueno, a mí me preocupa, sí, la forma de que uno va a morir, ¿verdad? Porque he visto personas que sufren mucho, que duran mucho, que ya se muere y no hay manera. Sí, la forma. Estaba oyendo de un muchacho, yo digo que es un muchacho porque es bastante más joven que yo. Se acostó tranquilo, dicen que le dio un bajonazo de azúcar, dicen, ¿verdad? Solo los médicos tal vez pueden saberlo, y se murió. No sé si estaré de veras equivocado, pero yo creo que qué bonito morirse en una ciudad. Aunque es un golpe duro para los familiares, aquellos que cuando uno todavía se la juega, cuando uno todavía se defiende, cuando uno puede servir de algo, sí van a sufrir mucho. Pero nosotros, sea en la forma que sea, que nos vayamos de este mundo, debemos estar confiados en la palabra del Señor, en las promesas del Señor. Hay mucha cantidad de promesas en la palabra de Dios, pero vamos a mencionar algunas para que tengamos esa confianza, para que no nos entren las dudas, para que ya no estemos con ese miedo a la muerte. Por ejemplo, Filipenses 1:28 le dice Pablo a los filipenses, en nada intimidados por los que se oponen. En nada intimidados por los que se oponen. Se oponen a que los cristianos prediquemos la palabra del Señor. Que los cristianos hablemos del Señor Jesucristo. Se oponen a que nosotros vayamos a sus casas. Y por eso, pues cierran la puerta, ¿verdad? Sí. En nada intimidados. Bueno, aquí se refiere que no es tener miedo cuando andamos trabajando, cuando andamos haciendo algo para la gloria de Dios.
cuando andamos sirviendo al Señor, cuando andamos predicando. Aunque ya hay casas donde ya no amarran el perro, ¿verdad? Ese temor, ni modo, eso es el miedo, ¿verdad? Aunque si andamos sirviendo al Señor, debemos confiar que el Señor nos protege. Dice la palabra de Dios, promesas. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Claro, uno como humano, yo voy para Grecia y me dicen que ahí en el puente, allí hay un borracho con un machete en la mano, porque gente que sea, me da miedo por ahí. Eso es lógico. No es tan en su sentido común y es capaz, pero bueno. No hay que esperar que se vaya de allí, ¿verdad? En ese campo sí. Pero cuando queremos agradar al Señor, cuando queremos servir al Señor, que no nos dé miedo es cuando nos ofenden, cuando se defienden en contra de la palabra de Dios. Allí es. Cuando dice la Biblia, por ejemplo, que si nos dan por un cachete que pongamos el otro, se refiere a cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Ahí sí deben quizás aguantárselo, ¿verdad? Seguro que no es tan fácil, pero sí, hermano. Porque el Señor nos va a dar la fortaleza y la satisfacción de sufrir por servir al Señor Jesucristo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pero hermanos, no hay que confundir una cosa con la otra. Como humanos, sí, nos da temor algunas cosas. Pero como cristianos, ya como servidores del Señor, allí es donde tenemos que mostrar lo que el Señor ha hecho por nosotros y ha puesto en nosotros. En el Salmo 118, el verso 6 dice, Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo, Dios está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y esto en realidad, pues, de veras es aplicable cuando andamos sirviendo al Señor. Sí, hermanos. Porque uno como humano puede cometer errores. Y si es por un error que uno ha cometido, ha molestado a alguien, ha ofendido a alguien, como humano, pues allí sí, ni modos. Mejor arrepiéntete, pide perdón, ¿verdad? Porque ahí sí hay que tener temor de lo que el hombre puede hacer, ¿verdad? Pero cuando estamos sirviendo al Señor, tenemos toda la protección del Señor, eso que debemos de confiar. En una ocasión, el Señor Jesucristo mandó a sus apóstoles a predicar. Mateo 28. Y qué fácil, ¿verdad? Y les dice, oiga, ahora que ustedes van a predicar, vayan y no le tengan miedo a nadie. No tengan miedo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Qué fácil, ¿verdad? Claro, ellos. Hay que decir ellos. Y estaban empezando. Y tenían toda la fortaleza del Señor. Y de veras que el Señor los iba a proteger. Pues nosotros también. Vaya, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, así de fácil. Muchos cristianos, muchos creyentes han demostrado esa
esa valentía de veras. Yo no sé qué tan mal puedo estar en eso, pero yo siempre le ruego al Señor, Señor, no permitas que tenga yo que pasar por una prueba de esas, porque no sé en realidad. Yo puedo saber lo que dice la palabra de Dios, y puedo saber cómo actuaron ellos, cómo actuaron otros, pero ¿cómo voy a actuar yo? ¿Cómo voy a actuar yo? Yo espero, pues, que no me pase, pero si me pasa, pues tener esa valentía de no negar al Señor Jesucristo, aunque me cueste la vida. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pues el alma no. Dice. Sí, mis hermanos, en Santiago 2, no, Santiago 4, Santiago 4, verso 7, hay un texto que ha sido bastante mal usado también. Porque nada más dicen la gente, la clase de fácil, resistir al diablo y va a salir huyendo. No es así de fácil. El verso ya empieza diciendo, Santiago 4, verso 7, someteos a Dios. Hermanos, mientras no estemos sometidos a Dios, mientras no estemos en verdadera comunión con Dios, el diablo se ríe de nosotros. Dice, someteos a Dios y resistid al diablo. Sin Dios, es decir, sin la verdadera comunión con Dios, estamos indefensos. El apóstol Pablo hablaba también de las calamidades que él tuvo que pasar. Calamidades en la alimentación, en dónde dormir, en todas esas cosas. Dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermanos, cuando estamos en pruebas, cuando estamos en necesidades, Pablo supo pasar por todas esas cosas, pero él confiaba en el Señor Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra del Señor. Pero cuando el Señor nos llama a servirle, si nos da timidez, si nos da miedo para servir a Dios, significa que algo no está bien en nuestras vidas. Somos cristianos y somos templos del Espíritu Santo y tenemos vida eterna, pero estamos flojos. No estamos con esa verdadera comunión con Dios. No estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vencer el temor entonces? ¿Cuál sería la solución? Cuando nos dan estas flaquezas, lo que tenemos que hacer primeramente es escudriñar. Pero primero escudriñar nuestra vida, nuestra alma, nuestros sentimientos. Escudriñar para darnos cuenta a dónde está el problema, en qué estamos fallando. Ahora sí, para pedirle perdón al Señor, porque a lo mejor es el pecado que nos está afectando, ¿verdad? Y pues estar más en oración con el Señor. Aunque haya que hacer un esfuerzo, hay que agarrar la Biblia para leerla, para meditar en ella. Y también para eso está la iglesia, buscar la ayuda en la iglesia. Quiero pedirles que abran sus Biblias, como último pasaje vamos a usar.
en Primera de Pedro. Un pasaje bellísimo. Un pasaje precioso. Primera de Pedro, capítulo 3. Voy a permitirme leer algunos versículos ahí para que comprendamos de veras lo que es el amor de Dios por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer, voy a permitirme leer para ustedes el versículo 12. Algunos versículos. Primera Pedro 3, capítulo 3, versículo 12, donde dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Para qué? ¿Para ver cómo me estoy comportando? ¿Para ver si estoy cometiendo errores? ¿Para ver? No. Y sigue diciendo el versículo 12: y sus oídos atentos a sus oraciones. El Señor siempre está atento a escucharnos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguid el bien. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Para presentar defensa tenemos que leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Está preguntando lo que no entendemos. Es una experiencia, bueno, para mí pues fue parte difícil, parte triste y parte muy bonita. Pues cuando uno empieza en la vida cristiana, el enemigo empieza a perseguirlo para ver cómo lo desanima a uno. Los grupos religiosos, el diablo los usa para ver cómo lo derriban a uno. Pero si tenemos la mente del Señor Jesucristo, si somos convertidos, el Espíritu Santo nos va a hacer sentir, aquí no queda más que crecer. Aquí no queda más que superarse. Pues de mi parte, pues le doy gloria a Dios porque algo pude crecer, algo pude superarme. Y entonces cuando uno sale a la calle, es decir, más bien está deseando que alguien lo moleste, que alguien le haga preguntas, porque son oportunidades que tenemos para dedicarles al Señor Jesucristo. No hay necesidad de andarse peleando con nadie, porque la persona, mientras no haya creído en el Señor Jesucristo, mientras no haya sido lavado por la sangre del Cordero, no va a entender nada. Eso es lo que el ser humano necesita. Escuchar al Señor Jesucristo para creer en Él. Sí, hermanos. Dice el verso 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecíais por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no tengan miedo, ¿verdad? Por temor de ellos,
ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar con mansedumbre, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os mande razón de la esperanza que hay en nosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, así lo quiere, que haciendo el mal. Sí, mis hermanos. Son las promesas del Señor Jesucristo para nosotros. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía, espíritu de amor por el prójimo, espíritu de triunfadores, para que podamos llevar el mensaje a aquellos que no han creído. No debemos darle gusto al temor de nuestras vidas, al miedo, al pánico. El único temor que tiene que estar en nosotros es el temor de la reverencia, del amor a Dios, del deseo de servirle. Sí, mis hermanos. Así es que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Y lo que nos enseñan estos proverbios, porque ante el Señor Jesucristo tenemos que ser valientes, porque ahora sí, porque todo lo puedo en el Señor Jesucristo que me fortalece. Amén. Padre Celestial, gracias por este rato que nos has dado para meditar en tu palabra, mi Señor. Necesitamos que tu Santo Espíritu pues siempre esté con nosotros y nos des ese avivamiento para hacer realidad en nuestras vidas las promesas que nos has dado, mi Dios. Para que seamos cristianos valientes, cristianos seguros de la verdad, confiados en nuestro Señor Jesucristo, porque en Él somos triunfadores para la honra y la gloria tuya, mi Señor. Así es que alabamos y bendecimos tu nombre y te damos las gracias, Padre, en ese nombre precioso, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.